Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Ese es el negocio que nos ocupa en este día. Dios les bendiga. Esperamos que todos se encuentren bien, que todos se encuentren perseverando, que nadie de ustedes haya desistido de seguir en el camino del Señor, que nadie de ustedes esté desanimado, que nadie de ustedes esté aflojerado, que nadie de ustedes esté tibio o frío, hermanos, porque eso trae consecuencias. Así es que el Señor les bendiga a todos, que todos estén vigilantes, más bien, velando y orando, estando atentos a lo que pasa, atento a lo que se mueve, atento a lo que está pasando, sin tener temor, pero estando alertas. Amén. Como todo atalaya, como todo hijo de Dios, listo para, si hay necesidad, dar voz de alerta. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en esta tarde. Estamos tratando de aprender cómo ser esa voz de alerta como cristiano, cómo poder nosotros en este mundo, en esta humanidad, poder nosotros documentarnos de la palabra de Dios que precisamente Dios nos ha dejado para que nosotros la podamos usar de guía para cómo conducirnos en nuestra vida. Así es que en esta tarde vamos a orar y vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios para que Él nos dirija y podamos estudiar seguir adelante con esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Una carta muy interesante y vamos en el capítulo 11. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, venimos ante tu presencia, Señor, en este día, Señor, dándote muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, por las bendiciones, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, y porque, Señor, eres el único Dios que escucha, el único Dios que vive, el único Dios verdadero, Señor. Y nos has dado el privilegio de nosotros poder servirte, nos has dado el privilegio a nosotros de poder conocerte, Señor, de poder acercarnos a ti, echar mano de la misericordia tuya, Señor, del amor incomparable, Señor, y de la gracia, Señor, inmesurable, Señor, que hemos nosotros tenido alcance, tenido beneficio, el privilegio de alcanzar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento tú nos guíes, Señor, porque estamos prestos, preparados, Señor, apercibidos con la palabra de Dios para leerla y para estudiarla, Señor. Por favor, ayúdanos, ilumínanos, Señor, a nosotros que vamos a exponer, Señor, e ilumina, Señor, a los hermanos que van a escuchar, Señor. Sé tú obrando y sé tú trayendo y hablando, Señor, a las personas, Señor, y sé tú dirigiéndonos, Señor. No permitas que nosotros hablemos cosa alguna, Señor, que a ti te desagrade, o cosa alguna, Señor, que vaya en contra de lo que tú has manifestado y has tenido para nosotros, preparado para nosotros. Ayúdanos pues, bendícenos y ayúdanos a nuestros hermanos de Nueva Visión, Señor, para que ellos puedan estar atentos también y que podamos juntos aprender. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues como les decía, esperamos que todos estén bien, que todos estén en salud y estén listos para aprender la palabra de Dios. Salud, mis hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, porque son aproximadamente las 3 de la tarde mientras que estamos grabando este video. Pero también les digo buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vaya a tomarse el tiempo para aquietarse y poner atención al estudio de la palabra el día de hoy. Estamos agradecidos con Dios, estamos contentos de saludarles, aunque sea a través de este medio y no sea cara a cara y frente a frente, pero el Señor ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. Nos sostiene, nos fortalece, nos consuela, nos anima y experimentamos. Estamos en esta tierra, situaciones que a veces nos agobian, nos acongojan, nos entristecen, nos afligen o nos asustan.
pero el Señor está con nosotros todo el tiempo. Hemos aprendido a través de estos estudios, y cada uno yo lo creo así, a través de sus estudios, de su tiempo personal en la lectura de la Biblia, que Jesús ha prometido, ¿verdad?, estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y la promesa, en la conveniencia de que Jesús se fuera para que viniese el Consolador, sigue hasta hoy. El Señor es fiel. Está vigente, ¿verdad? Así es, está vigente. Y estamos contentos porque el Señor está con nosotros. Porque si no fuera por Él, si no fuese por su fortaleza, por su consuelo, por su ayuda, por su intervención, caeríamos devastados realmente. Hay muchas razones por las cuales podríamos desanimarnos y podríamos soltar el arado. Sin embargo, es su maravillosa presencia, es su indiscutible intervención en nuestras vidas lo que nos sostiene. Porque no es en nuestras fuerzas, la verdad es que no es en nuestras fuerzas, es en la fortaleza que viene a través de Dios, en el Espíritu Santo que mora en nosotros y que está con nosotros como Jesús lo prometió. Así es que, hermanos, les saludo y con esas palabras espero animarle, es mi deseo inspirarle a seguir adelante, a no desistir, a no perder la esperanza. El Señor, en medio de las circunstancias, Él sigue siendo Dios, manifestándose en su favor y en el mío, y haciendo en su voluntad como es bueno, como es mejor. Y en eso descansamos. Es que ahí es donde está realmente nuestro descanso, en saber que este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará más allá de la muerte. Entonces, no hay por qué desesperar. Amén. No hay por qué tener temor, no hay. No es extraño que ocurra por cuanto usted y yo somos humanos, pero si realmente este Dios es nuestro Dios, no hay por qué desistir o tirar la toalla, no hay, porque nos conviene de todas las formas posibles, nos conviene confiar, creer y esperar en este Dios que no cambia, que no muta, que sigue siendo el mismo, y así como estuvo en el pasado, estará hoy y estará en el futuro. Vamos a continuar hablando acerca de la presencia de Dios, que es el conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas. Lo que usted vivió ayer, Él desde el principio lo sabía, y lo que vivirá mañana, Él lo sabe también. Amén. Entonces, qué precioso, qué fortalecedor, qué sentimiento de calma y de paz provee esta certeza a nuestra vida, para poder enfrentar un día a la vez. Acuérdese, es un día a la vez. Mañana traerá su afán. Ocúpese en el día de hoy, que el día de hoy el Señor a usted lo encuentre haciendo negocios. ¿Qué quiere decir la palabra negocio? Quiere decir negarse al ocio, negarse a la pereza, negarse a la flojera. Que el Señor nos encuentre haciendo y no perdiendo el tiempo. Es muy fácil perder el tiempo, es muy fácil. Es comodidad, es mañana. En ese sentido sí nos gusta mucho decir mañana. Pero el Señor le entregó a 3 de sus siervos 5, 2 y 1 moneda, talentos o habilidades, si queremos verlo así, y les dijo: hagan negocios con ellas, niéguense al ocio, trabajen, hagan, den, sirvan, ayuden. Yo voy a volver, y a su tiempo Él volverá, y entonces nos va a pedir cuentas. Que Dios nos ayude, hermanos, de verdad, que Dios nos ayude a vivir así, un día a la vez, haciendo negocios para la gloria de Dios, para su obra. Amén. Pues vamos a entrar entonces a lo que es el estudio, de hoy, y vamos a hacer recordando solamente el capítulo 10
del libro de los Romanos que estuvimos mirando en la semana pasada, recordando cómo el apóstol Pablo estaba sintiendo peso, carga, dolor, celo por el pueblo que estaba, pues lamentablemente para él estaba pues rechazando el pueblo de Israel, lo que Dios había ofrecido, al Mesías encarnado. Entonces, pues él estaba con un pesar, y ahorita vamos a mirar algo que no está muy lejos de ese mismo tema, pero que abunda más en diferente manera de mirar las cosas. Y vamos a leer ahí en Romanos 11. Vamos a hacer la lectura, que se llama, el título aquí yo tengo en mi versión de la Biblia, el remanente de Israel. Porque si bien es cierto que el apóstol Pablo estaba con mucho pesar por el rechazo, por la actitud del pueblo, ¿verdad?, de Israel, es cierto que Dios siempre tiene un remanente. Siempre ha tenido un remanente para poder seguir adelante con el plan, porque a Dios no le fallan los planes. Amén. Entonces dice la palabra de Dios así, voy a empezar por el versículo 1. Trágase su Biblia y corrobore lo que nosotros estamos diciendo. No porque usted tenga desconfianza o algo que se le parezca, sino que porque es tiempo de adorar a nuestro Dios leyendo la palabra y estudiando. Así es que dice la palabra de Dios así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Cómo se nota, no? Que el apóstol Pablo, estaba pensando en eso, pues. Y estaba pensando y tenía la carga por el pueblo de Israel, que como decíamos en la semana pasada, a familia de él había ahí entre ellos. Conocidos de él, contemporáneos de él. Ahorita nosotros decimos, sí, mis contemporáneos, ¿quiénes son? No, pues rápidamente pensamos los que fueron conmigo a la escuela, los que fueron conmigo en mi generación. Entonces el apóstol Pablo pues le seguía el pesar. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él se contaba entre la descendencia. Entonces, ¿ha desechado a su pueblo? Pues no lo ha desechado por cuanto yo estoy aquí. No lo ha desechado porque no solamente yo soy así, también fulanito ha aceptado, fulanito está también enlistado en los caminos del Señor. Entonces no lo ha dejado Dios, no lo ha desechado. De hecho, si vamos al principio, en cuanto a Jesús llamando a sus discípulos, ¿a quién llamó si no a israelitas? ¿A quién llamó si no al propio pueblo de Dios? Y los primeros cristianos vienen del pueblo de Israel. Aún que Pablo fue llamado a predicarle al mundo gentil, Pedro fue llamado a predicarle a sus propios contemporáneos, como decía Hermes, a los propios, a los suyos, a los judíos, a los israelitas. Si era benjamita o si era de la tribu de Judá o de Leví o de Dan o de Manasés, Pedro estaba llamado al pueblo de Israel, a los judíos. Decimos a los judíos son una exclusiva tribu. El hermano Miguel estuvo compartiendo o ha estado compartiendo durante las clases pasadas de los viernes acerca de cómo el pueblo de Israel se separó y solamente quedaron dos tribus juntas, la de Judá y la de Benjamín. Y una proporción de levitas quedaron junto con ellos dos, y otra gran parte de levitas se fue con las otras tribus de Israel. Recuerden, eran 12 tribus, 2 quedaron aquí, 10 salieron. Sin embargo, la predicación del evangelio fue al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Pablo, aquí en este versículo que acaba de leer Hermes, que es apenas el primer versículo, se declara a sí mismo benjamita, es decir, era de la tribu de Benjamín, de las 2 tribus que quedaron en el norte, mientras que las otras tribus quedaron en el sur. Y lo corrobora, ¿no? Lo corrobora en diferentes partes el apóstol Pablo de dónde venía, de su descendencia, o sea, de quién era descendiente.
sí a Él. Y en Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día, Ajá. del linaje de Israel, de la tribu de Ahí Benjamín, está. Ujú. hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos. A mí me gusta mucho leer esta descripción, este resumen, voy a decirlo entre comillas, que dice, que hace Pablo de él. A mí me gusta mirarlo porque realmente era una persona muy, muy preparada y era una persona muy privilegiada en donde había nacido, y la preparación, en la formación que había tenido, es muy interesante mirarlo, ¿verdad? Que al último, bueno, vamos a avanzar, porque más a ratito vamos a hablar sobre eso, que al último, porque iba a decir que, porque al último las capacidades que nosotros tengamos, las condecoraciones o los reconocimientos o las calificaciones que nosotros tengamos cuando venimos a Cristo no son nada ante Cristo. O sea, no son nada. Dios no nos escoge ni nos habla ni nos llama por causa de nuestras calificaciones que tengamos, sino que Él nos habla por nuestro corazón y por su gracia, por su misericordia. Él nos habla y nos llama, ¿verdad? En su gracia y en su amor. Una gracia que realmente, una definición completa es difícil darla, porque es hasta cierto punto inexplicable. Así Entonces, esa es la gracia de Dios, no por las calificaciones que tengamos. No por tu título profesional, tus habilidades, el oficio que realices, porque encuentras, mientras Pablo con un montón de títulos y nombramientos y doctorados, Pedro, pescador. Ajá. Sin embargo, Dios a ambos los causando llamó. un impacto, ¿no? Exacto, y Dios pone en ellos, volviendo al tema de las monedas o de los talentos, Dios pone en cada uno un talento o 2 talentos o 5 talentos, y ellos lo ponen a trabajar siempre para la gloria de Dios y para el beneficio de cualquiera que esté alrededor de ellos y de sí mismos. Entonces, no importan tus calificaciones, como Hermes decía, lo que importa es tu fidelidad al Amén. Señor, tu disposición, Tu tu intención de hacer la obra a la que Dios te ha llamado, reconocer en ti mismo lo que Dios ha puesto en ti y ponerlo a trabajar. No importa si es uno solito, si eso es lo que el Señor puso en tu mano, de acuerdo a lo que Él consideró que iba a ser productivo para ti, pues ese solito hay que ponerlo a trabajar. Sí, y es hacerlo que siempre al momento en que vienes tú al camino del Señor, no importa cuánto hayas rendido, pues no consiste en cuánto has rendido ante Dios, porque muchas veces nosotros confundimos eso, pues, y nos envolvemos, nos descuidamos y nos envolvemos en eso. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo cuando alguien viene a dar un testimonio y dice, yo era esto y esto y esto y esto y esto, y tiene una lista grandísima de cosas que tuvo que rendir ante Dios, que tuvo que dejar de hacer, que tuvo que dejar, bueno, en su conversión cambiar su vida, ¿verdad? Pero lo mismo es eso, que alguien que vino y dijo, pues yo no era nadie malo, pero reconocí que yo no era malo, yo no hacía mal a nadie, pero reconocí que ante Dios era pecador. Así Y que es. igual el que tenía una lista grande de negaciones o de rendiciones ante Dios, igual merecía la muerte espiritual, que también el que no le hacía daño a nadie, pero sin embargo reconocía que ante Dios no había una relación espiritual. Ante Dios su espíritu estaba como muerto. Ante Dios su relación se había roto igualmente desde el principio. Entonces, no importa eso, al último no viene a importar delante de Dios, porque solamente en su gracia es cuando es que Él obra con cada uno. Entonces, avanzamos, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, dice el número 2, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, y procuran matarme? Fíjate, ahí Elías hace referencia, Pablo hace referencia a Elías, como Elías, después de aquella tremenda hazaña o tremenda
estaba dura las circunstancias. Entonces huye y dice, nomás yo he quedado. Y él piensa que nomás él ha quedado. Entonces, muchas veces nosotros somos así, como cristianos nos equivocamos, pues, nos equivocamos que en lo que estamos haciendo nosotros, nos equivocamos en si el que hace más o el que hace menos se va a llevar más gloria de parte de Dios, o si el que hace más a más presencia en cierto, si es que se hace más notorio, o si mi ministerio vale más que el otro ministerio. Mi ministerio, ¿sabes qué? Yo hago más que el otro. No, yo estoy aquí todos los días, yo estoy aquí en la iglesia, bueno, puntualmente. Yo voy a cambiarlo por ahora, que podrían decir, en lugar de yo estoy aquí en la iglesia, yo me conecto yo soy de los primeros que me conecto. Yo soy de los primeros que me conecto cuando empieza el servicio. Entonces podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas referentes a eso, pensando que nosotros somos los únicos, o que nosotros somos los únicos merecedores. Oh, yo soy el pastor. Oh, yo tengo más importancia que ustedes. Oh, yo soy el maestro de escuela dominical, o yo soy el maestro de discipulado. Oh, yo tengo más jerarquía que mi hermano que limpia los baños, o mi hermano que ora en las madrugadas por las peticiones que tiene el ministerio de oración. O yo soy más, mi investidura, mi investidura. Entonces, de todos yo soy el único. Aquí no hay más santidad que yo. No hay más santos que yo. Entonces Elías hace referencia y dice, nomás yo he quedado, pero miren lo que le dice Dios. Encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 10, a Elías diciendo, llega Elías a una cueva después de ir huyendo por causa del temor que le generó Jezabel y sus amenazas de muerte. Y entra en una cueva en donde pasa toda la noche, y viene a él palabra de Jehová que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Entonces Elías le responde, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hace referencia a lo que Hermes estaba diciendo. Mira, nomás yo, mira, fui, hice allá con aquellos profetas de Baal, y les demostré que solamente tú eres Dios, pero esta mujer Jezabel ahora me persigue, y nada más yo quedo vivo. Tuve que huir, tuve que esconderme, porque nada más yo. Ahora sí que como el niño cuando lo mandas a tirar la basura y se va todo el camino a tirar la basura cantando, solo yo, nomás mi nombre se sabe mi mamá. Ay, todo yo. Esto era lo que estaba diciendo Elías aquí. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? La divina dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. 7,000. Dios tenía reservado 7,000 todavía. 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal. O sea, no se habían entregado al mundo, no se habían entregado en aquel entonces ese gobierno tan tremendo, tan malo, vamos a llamarlo así. Entonces ellos tengo 7,000 todavía. Exacto. Entonces no te creas el único. Bueno, yo no sé si Dios le dijo en ese tono, pero a veces así nos pasa, ¿no? Nosotros. No te creas el único. No te creas la última Coca-Cola en el desierto, como dicen. A veces que sí, hay veces que sí, hermanos, nos equivocamos y dicen, yo estoy aquí todos los días. Yo estoy aquí todos los días puntual. Oh, hermano, yo ofrendo mucho. Yo diezmo mucho. Oh, hermano, yo cumplo son responsabilidades. Pero en Dios no marca de esa manera. No son obras. No es porque no es por obras, precisamente. Entonces en Dios no marca de esa manera. En Dios marca tu corazón y en Dios marca tu entrega hacia Él, pues. ¿Qué tan confiable eres delante de Él? ¿Qué tan realmente
de riesgo o qué tan confiable eres delante de Él. Señor, tus profetas han dado muerte. Dice, no han doblado, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay un remanente escogido por gracia. No, nunca se te olvide eso, hermano. Nunca se te olvide eso. Hermano, hermana, no importa la investidura que tú tengas. Y no importa cómo te guste a ti que te llamen. Porque a veces somos muy dados también a que nos llamen, a que nos llamen con el nombre, ¿no? Por títulos. Por títulos. Y no, hermano, no es por ahí, no es por ahí, porque es por gracia, no por obras. Dice el versículo 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y siempre lo va a haber. Siempre hay otros hermanos, siempre hay otras personas que Dios se ha reservado para sí. Es en el mismo Primera de Reyes, capítulo 19, es el último versículo, el versículo 18, y el Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Exactamente. Entonces, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya aún no es por obras. Así es. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si es por obras, o por méritos, o por lo que hayas hecho, entonces ya la gracia ya no es gracia, dice el apóstol Pablo. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Es lo que estábamos diciendo la vez pasada. Por causa de Israel, por causa del endurecimiento de ellos, nosotros llegamos y nos acomodamos ahí. Ahora, llegamos y nos alcanzamos la gracia de Dios. Amén. Hay una situación aquí. Y él, acuérdense, Pablo sigue hablando del pueblo de Israel. Y está diciendo, aún queda un remanente. Y lo que él está diciendo, y hoy, al sol de hoy, nosotros también podemos decirle, es que hay israelitas, es que hay judíos cristianos que han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Siempre hay y siempre ha habido, aún durante el oscurantismo, durante el tiempo más tenebroso en la historia de la iglesia, ha habido siempre un remanente. Así como hubo un remanente bajo la ley, sigue habiendo un remanente bajo la gracia. Vuelvo y les repito, el evangelio llegó primero al pueblo de Israel. El mensaje de Jesucristo le fue dado al pueblo de Israel. Y no todos le rechazaron, la gran mayoría. Y encontramos ahorita en este tiempo mucho israelita, mucho judío ateo, malo, muy rico y muy alejado de la verdad. Sin embargo, ese es el pueblo escogido de Dios. Y de ellos aún hay un remanente. Aún, hermanos, aún no más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y nosotros no podemos tampoco juzgarlos a ellos, pues. No podemos tampoco nosotros no nos toca juzgarlos a ellos porque ellos fueron endurecidos, porque endurecieron su corazón, porque nosotros ya mirando los evangelios sabemos que Dios tenía un plan. Así es. Sabemos que dentro de su plan ahí es donde entrábamos nosotros. Todo aquel que quiera puede. Todo aquel que crea puede. Ya sea hombre o mujer, decía aquel canto. Entonces, era parte del plan de Dios. Entonces, hay veces que nosotros juzgamos a los judíos y los señalamos. Y ellos también, aún en su condición que están ahorita, como decía Sonia, aún en su condición de ellos ser hasta ofensivamente decir que no existe Dios, aún ellos en esa situación se portan también señalándonos a nosotros, los gentiles, señalándonos a nosotros, pero ya dentro de la gracia nosotros podemos entender
más esa situación. Y podemos entender que era parte del plan. Porque dice, como está escrito, dice el 8, bueno, el 7 faltaba. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, porque hubo escogidos entre ellos. Acuérdense, al apóstol Pablo fue uno de ellos. Entonces, hubo escogidos entre ellos. Entonces, quiere decir que no lo han alcanzado, porque sí hubo escogidos delante de ellos, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios los dio espíritu de estupor. Y ahorita estábamos mirando el significado de la palabra estupor. Y el significado de la palabra estupor superficialmente es como asombrarse. Y yo lo entendí cuando lo estábamos mirando la definición como sobreactuar, como actuar de más, pues, como cuando alguien te asusta bien poquito, pero tú pegas un brincote y así es el significado superficial. Pero en realmente el significado, la base del significado de la palabra estupor quiere decir como estar como un estado de inconsciencia parcial, cuando no alcanzas a mirar las cosas completas, una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. O sea, estás como anestesiado, como medio anestesiado, como no alcanzas a mirar claramente también las cosas. Eso quiere decir que les dio un espíritu de estupor. O sea, que no miraran las cosas completamente, que no apreciaran realmente las cosas, pero era parte de un plan. Entonces podemos mirar así como muchas veces podemos nosotros darnos cuenta que era parte de un plan. Entonces, volviendo allí en este versículo a lo que es la presencia de Dios, en el conocimiento que Dios tenía del actuar del pueblo que había escogido y en la necesidad que había de salvación para todo el mundo, porque solamente ese pequeño pueblo, vamos a decir que si eran 1,5 millones de gentes, 2, 3 millones, un pueblo pequeño. Y si ahora nosotros lo comparamos con la totalidad de pobladores en el mundo, 7,700 millones de personas, imagínense cuántos, si ellos hubieran aceptado a Cristo así en su venida como el Mesías, otra historia se estuviera contando. No sabemos siquiera si la tierra sobreviviría todavía hasta el sol de hoy, por cuanto era necesario que el resto de la humanidad tuviera acceso a Cristo. Entonces, de alguna forma, Dios nos puso como nosotros escuchamos a veces en nuestros trabajos, la palabra stand by. Los puso, vamos a decir, un poco aparte. Pendientes, exacto. Para que el resto de la humanidad tuviese acceso a Jesucristo. Y bajo la ley, cuando venido Cristo y es crucificado, Jesucristo dice en la Escritura que baja hasta lo más bajo de la tierra para predicarle a los encadenados, a los que, vamos a decir, durante el tiempo pasado no habían tenido la oportunidad de saber de Cristo ni de ser salvos por gracia. Entonces, ellos en su momento tuvieron también la oportunidad de escuchar acerca del Mesías. Aun cuando sabemos, ¿verdad?, que justificados por la fe, muchos en el Antiguo Testamento recibieron salvación, pero todos aquellos que por alguna razón igual no pertenecían al pueblo de Dios, sino que pertenecían a otros pueblos y lo que sea, tuvieron esta oportunidad, porque Dios no es injusto. Dios no juzga a nadie o le culpa de pecado si esa persona no había tenido la oportunidad de conocerle o de arrepentirse o lo que sea. Entonces encontramos aquí a Pablo diciendo que Dios les dio un espíritu de estupor, es decir, sus ojos fueron velados. Y continuemos leyendo el versículo, dice ojos con que no vean.
y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces todo tiene un tiempo, un lapso de tiempo, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, y lo estamos viendo ahora. Así como el Señor nos ha llamado a este tiempo de estar quietos y escuchar, de estar quietos y prepararnos, preparando a la iglesia para el rapto. La iglesia se va porque Dios tiene un negocio pendiente con Israel, a quien había dejado por un tiempo en stand-by, que lo había puesto aparte, pero ahora es tiempo de trabajar con su pueblo, para que su pueblo se vuelva a Él, para que su pueblo le busque, para que su pueblo le reconozca, para que su pueblo pueda también ser salvo. Es verdad que Dios llama al pueblo de Israel, que es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo que es altivo, que tiene aquí el cuello tieso y no puede humillarse y ver hacia abajo, sino que es un pueblo altivo, es un pueblo contumaz y rebelde. Es un pueblo que le cuesta humillarse y reconocer su pecado. Sin embargo, el pueblo de Israel en estos últimos tiempos va a ser pasado por un proceso muy duro, que ninguno de nosotros quisiéramos estar allí. ¿Para qué? Para traerlos a Él. Y hermanos, siempre es con cuerdas de amor. Siempre es en la misericordia y en el amor de Dios que tiene para ellos, que así como el padre disciplina y le duele en su corazón darle a su hijo, darle azote con vara para que no se pierda, así en este tiempo encontramos a Dios en esa misma posición, amando a ese hijo que, como vamos a seguir leyendo, era un pueblo que eran las ramas originales, y nosotros fuimos injertados en ese tronco. No éramos ramas originales, pero nos convertimos en ramas, y las ramas originales fueron cortadas, y vamos a seguir leyendo y van a ustedes a escuchar. Pero el hacedor de todas las cosas, el Dios de los cielos, ¿no será capaz también de que esas ramas que ya había arrancado volverlas a injertar? Todo tiene su lugar. Gracias a Dios, nosotros como iglesia hemos tenido 2000 años de privilegio, y Cristo viene por nosotros. El rapto pronto ocurrirá, pero es tiempo, hermanos, de que esas ramas que fueron desgajadas vuelvan a ser injertadas en el tronco. Para que, dice, con espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Están cargando con algo, un peso. Están cargando con algo. Agóbiales la espalda es como alguien que ha andado jorobado, como alguien que trae un peso en la espalda y por lo tanto no puede levantarse totalmente así. No sé si ustedes ustedes se paran y se hierguen la espalda así y pueden mirar. Teniendo la espalda erguida pueden voltear hasta donde da su cuello y todo. Pues estas personas, dice, agóbiale su espalda, o sea, ponles un peso, que no haya totalmente descanso, ¿verdad?, en ellos. Qué tremendo, y qué tremendo es, porque así yo me imagino el cristiano cuando se aleja del camino del Señor, trae un peso todo el tiempo, nunca está en paz totalmente, porque todo el tiempo tiene ese problema, tiene esa, se puede decir, esa cargo de conciencia, eso que no lo deja disfrutar todo al 100%, sino que está ahí, que ha conocido a Dios y está alejado de Dios. Es una carga que está, valga la redundancia, está cargando siempre, y es un pendiente que tiene todavía, hasta que no se pone a cuentas con nuestro Dios. Y es tremendo porque no hay paz, pues, y no habiendo paz no disfrutas. Entonces tu convite se vuelve en trampa. Tu convite se vuelve en algo amargo. en lugar de disfrutar se vuelve pleitos amargo. Y contiendas. Sí, entonces es difícil, y es un buen tiempo para hacer un paréntesis y para llamar a todos aquellos hermanos, aquellos amigos, hermanos que pudieran tener alcance a este video, pues que
que recapaciten, ¿no? Que recapaciten y que como hemos venido diciendo en estos tiempos, que es tiempo de regresar a casa, es tiempo de venir y ponerte a cuentas con Dios, es tiempo de parar lo que estás haciendo, porque sabemos que no te da paz. Y no porque yo lo diga, pero porque la Biblia lo enseña. ¿Sí? Entonces, sabemos que no estás completamente contento, no disfrutas 100% de tus logros y de lo que puedes hacer con tus fuerzas. Entonces Dios te está llamando. Por medio de nosotros en esta tarde, Dios te está llamando. Es tiempo de reconciliarte con Dios. Es tiempo de ponerte a cuentas con Dios y es tiempo de volver a casa. Así es. Entonces dice, agóbiales la espalda. Y luego dice, la salvación de los gentiles. El versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. A ver, la estábamos diciendo hace ratito, es un plan de Dios. No es un accidente. No pasó por accidente. O no pasó simplemente porque ellos no aceptaron. Es un plan que Dios tenía. Dios tiene un plan y para Dios no hay accidentes. Desde la creación nosotros podemos mirar y podemos constatar de que la creación la hizo Dios perfecta. O sea, la hizo como Él quiso hacerla. Y no tuvo accidentes. Y no fue por un accidente que resultó todo esto. Decía un hermano, no por un trompezón del sol salió la luna. No. En Dios no pasa eso. Dios tiene todas las cosas en control. Y realmente tiene todo en control. A nosotros nos tiene en control también. Entonces nosotros tenemos que poder reconocer eso y poder saber, hermanos, distinguir, entender que no fue un accidente lo que pasó con los judíos. Que no fue un accidente el que ellos rechazaran. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos, alabado sea Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces hay una esperanza grande, inmensa, hermanos. Y el Señor lo permitió para provocar al pueblo de Israel a celos. Dice la última frase del versículo, para provocarlos a celo. Es decir, hacerlos reaccionar, hacerles pensar. Nos ha puesto Dios a un lado. Nos cambiaste, me cambiaste. Dejaste de amarme. Dejé de ser para ti tu único pueblo escogido. Para provocarles a pensar. Ahora hay una cosa también aquí que dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. O sea, tenemos también que aprender y que saber que cuando Dios nos pone en una situación difícil, así como al pueblo de Israel, no es para hacerlos fracasar, no es para el fracaso rotundo, no sino es para que para perdición. Él está diciendo para provocarlos a celos, o sea, para que reaccionen. Es lo que está haciendo Dios. Entonces lo está provocando. Tiene un plan. Eso quiere decir que tiene un plan. Y a mí me gusta mucho esa frase que yo he adoptado en mi vida y la he puesto en práctica. Me ha sido de mucha bendición a mí y la he compartido con muchos cuando están en problemas, cuando están en dificultades, que es cuando nosotros no distinguimos la mano de Dios. Es cuando no miramos Dios. ¿Dónde está Dios? A ver, Dios, ¿por qué permites eso? Empezamos a preguntarnos, ¿qué Dios quiere de eso? Entonces, esa frase, yo la escuché una vez y esa frase es, Dios no te llevó al mar rojo para ahogarte. Dios no te llevó al mar rojo, hablando de Israel, Dios no te llevó al mar rojo para que hagas el ridículo, para hacerte ver mal delante de tus enemigos. Dios te llevó al mar rojo para que salieras victorioso. Si estás enfrente del mar rojo, ¿qué hago? Hasta el aire me falta. Como ahorita se anda usando, ¿no? Por el terror. Pero, ¿qué hago ahora? Dios los puso en esa situación. Pero Dios los pone en esa situación no para que fracasen, no para ser avergonzados. Porque Dios no va a permitir que nosotros seamos avergonzados delante de nuestros enemigos. Dios no lo va a permitir.
Entonces nosotros siéndole fieles a Él, Él va a estar hasta el último momento con nosotros. Entonces yo siempre aplico eso y digo, no, hey, estás en esta situación, vamos a reconocer que estás en la situación y que la situación no se mira muy buena. Pero Dios no te trajo para que fracases, no te trajo para destruirte. Si Él hubiera querido destruirte, lo hubiera hecho en el desierto, lo hubiera hecho en el mismo Egipto. Allí mismo lo hubiera hecho. Si lo que quiere es destrozarte, destruirte, allá lo hubiera hecho. Él no te trajo al Mar Rojo para destruirte. Él te trajo para sacarte victorioso. Confía en Él. Y te lo digo ahorita, hacemos otro paréntesis. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, en este momento nosotros te queremos decir, Dios no te ha traído al Mar Rojo para ridiculizarte, amén, para que fracases. Ríndete a Él. Ríndete a Él y reconoce que las circunstancias no hacen la diferencia ante Dios. Hacen la diferencia tal vez ante nosotros, pero no ante Dios. Ríndete a Él. Ríndete a Él, que Él no te ha traído para fracasar. Pídele dirección a Él. Dile qué es el propósito que yo estoy pasando ahorita con esa circunstancia. Revélame qué es lo que tengo que hacer, Dios. Me someto a ti, me humillo a ti en esta mañana, tarde o noche, en esta ocasión. Me humillo a ti. Quiero que me digas, revélame qué es lo que tengo que hacer. Me rindo ante ti. Y te aseguro que como el pueblo de Israel, Dios te va a mostrar el camino. Y te va a decir, esa vara que tienes en la mano, solamente golpea las aguas. Y las aguas se van a abrir. Y pasa victorioso, pueblo mío. Pasa victorioso con tu pie firme en tierra seca. Y cruza al otro lado. Que yo, de tus enemigos, yo me voy a encargar. De la circunstancia, yo me voy a encargar. Es la invitación ahora para ti. Dios no te hace tropezar para ridiculizarte y reírse de ti. Dios tal vez te hace más bien tropezar para llamar tu atención, para que reacciones y voltees a Él y lo tomes en cuenta. Es el tiempo, es la hora. Digo pues, han tropezado al pueblo de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, es nuestra ganancia. Exacto. Es nuestra ganancia. La pérdida de ellos, como dicen cuando están vendiendo alguna cosa en internet, mi pérdida es tu ganancia. O sea, yo la estoy vendiendo porque no tengo espacio para tener o por X cosa, pero mi pérdida, yo sé que la estoy perdiendo, pero puede ser tu ganancia. Así es. La pérdida de ellos para nosotros fue nuestra ganancia. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ajá. Sí, es cierto, han estado afligidos y perdidos y dispersados aún por el mundo, y apenas cada judío tratando de regresar a su nación, cada israelita tratando de volver y de restaurar sus raíces y de restaurar su propia adoración, su propio templo, tratando de volver a la ley como ellos la conocían. Ahora en su regresar van a encontrarse con el Mesías. Ahora en su regresar, aún en su equivocada forma de tratar de buscar a su Dios, al Dios Jehová, al Dios de los ejércitos, a su Elohim, tratando a su Adonai, a su Adón, tratando de buscarlo, van a encontrar a Jesucristo, porque en el haber sido puestos a un lado por un tiempo, y en la riqueza y en la ganancia que nosotros tuvimos, ellos van a ser restaurados aún de una manera mucho más grande. Amén. Cuanto más por su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a hacer salvos a algunos de ellos. Fíjense. O sea, si de alguna manera los logro provocar, yo siendo ministro de los gentiles, logro provocar celo para que ellos sean salvos, pues qué bueno, dice. Exacto. Qué bueno. Qué bueno que el Señor me llamó a hacer esto que de alguna manera muchos rechazan, pero
algunos abrirán su entendimiento y pensarán, ¿cómo es que este Pablo, habiendo sido fariseo, habiendo sido fiel perseguidor de esos cristianos, ahora predica en favor de ellos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué secreto, qué misterio hay ahí que provocó que este hombre, siendo ese hombre que era, ese ejemplo para los propios judíos y benjamitas e israelitas, como un hombre celoso de Jehová Dios y de guardar la ley y todos los pactos del Señor, ahora está sirviendo a Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Qué transformación pudo haber ocurrido en su mente? ¡Qué maravilloso impacto! Él recibió, miró en su propio cuerpo, experimentó. De esa forma, Pablo honraba su ministerio a los gentiles. Salvado y ahora por yo Cristo. entiendo, exacto, ahora yo entiendo porque él no se detuvo, porque a través de Pablo encontramos evangelizado toda el Asia conocida y parte de Europa. Y lo vemos trabajando tan duro y escribiendo más de la mitad de lo que es el Nuevo Testamento y dejándolo para testimonio para nosotros. Vean lo que él buscaba. De alguna manera que de rebote impactara a sus amados, Amén. a su familia, Amén. al pueblo escogido de Dios, a Israel. Qué importante cuando entiendes tu ministerio. Ah, Qué importante cuando entiendes el propósito. Cuando realmente entiendes el propósito de Dios y le miras un provecho. Lo haces con dignidad, lo haces con así. Honro mi ministerio. O sea, lo hago con gusto porque así entiendo. es. Dice, porque Así si su es. exclusión de la reconciliación del mundo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su Admisión. O sea, ¿qué será cuando ellos sean admitidos? De nuevo. Sí, si ¿Qué lo será? vida de entre los muertos. Vida de entre Vida los de muertos. Así como Ezequiel 37, que habla de los huesos secos. Ah, sí. Señor, ¿vivirán estos huesos secos? Señor, este Solo tú, israelita, Jehová, este sabe. judío, ¿podrá obtener vida? ¿Podrás alcanzar tu gracia? ¿Podrá encontrar salvación aún después de todo este tiempo de rebeldía? ¿Vivirán estos secos? Esos huesos. Entonces, ¿vivirán estos huesos secos? Solamente tú, Dios, lo sabes, decía el profeta. Y Pero- nos gozamos Pero por ¿qué es lo que Israel, dice unos hermanos. segundos después? Profetiza vida. Amén. Habla vida. Amén. Habla de vida a esos huesos que van a vivir. Vida ha sido profetizada sobre Israel. Amén. Y sabemos, nosotros sabemos lo que viene. Nosotros sabemos el plan de Dios. Dios nos los ha revelado el plan. Porque dice su palabra, ya no os llamaré siervos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. ¡Qué aleluya! ¡Qué privilegio!, ¿no? Ya no os llamaré siervos porque los siervos no conocen lo que hace su Señor. Más bien los llamaré Amigos. amigos. Gloria a Dios por eso. Dice, si las primicias son santas, también no es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, no hay pérdida, hermanos. En Dios no hay pérdida. No hay pérdida. Todo tiene su porqué y todo tiene su momento. Pero todo cuenta delante de Dios. Tanto la raíz, tanto como la masa, el tallo, como las ramas también. Y nosotros, el injerto también que venimos a hacer ramas. Amén. Dice, entonces no hay pérdida en Dios. El 17 dice. Y aquí solamente como comentario, la raíz es Abraham. Él es la raíz. Amén. Que de un solo hombre hizo un pueblo. Ese hombre fue Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, una nación en donde el pecado abundaba y sobreabundaba, en donde la idolatría era al máximo, la fornicación no se diga, y la brujería y la hechicería eran el pan Lo de más todos tremendo. los días. Sacrificio de hijos, sacrificio de niños, sacrificio de doncellas, con el fin de agradar a sus Y dioses. estamos, ahorita que dice eso mi esposa, se están descubriendo todas esas cosas otra vez.
lamentablemente estamos regresando. O sea, estamos ahorita en una situación de maldad muy tremenda en la tierra. Grave. Muy tremenda. Y en aquel entonces, en Ur de los Caldeos, en aquellos entonces también se ofrecía a Moloch, el dios de esas gentes, y le ofrecían los hijos vivos. Y ahorita estamos mirando que se está repitiendo, o sea, que la gente ha seguido practicando eso. Y no sé qué tanto de noticias miran ustedes, no sé qué tipo de noticias miren ustedes, qué tanto se involucren en las noticias, pero ahorita en las noticias está saliendo todo eso. Está saliendo a la luz la adoración nuevamente, saliendo a la luz. No digo que algo nuevo, no, la adoración a Moloch. La gente volviendo a la adoración de ese mismo Dios, de esos mismos dioses de antes, que les provocaron su caída, que les provocaron destrucción, que no les ha ido nada bien con eso, pero siguen aferrados a servir a la maldad. Y ahorita miramos, no solamente eso, pero miramos mucha maldad. Cometí el error, a mí no me gusta mirar tanto, no porque me dé miedo ni nada de eso, sino porque creo fielmente que cuando tú miras actos de violencia, tu mente se va adaptando y va perdiendo sensibilidad. Yo lo creo fervientemente eso. Eso yo lo creo desde que hace mucho yo que usamos videojuegos y todo eso. En mi experiencia lo tengo bien comprobado. Entre más miras actos violentos, más insensible te vas haciendo. Y miré el video ese que seguramente ustedes han escuchado oír, porque se ha hecho viral el tema del asalto de la combi, y cómo los pasajeros de la combi le dieron una tremenda golpiza a uno de los asaltantes. Entonces realmente yo no había mirado el video y cometí el error de mirarlo. Digo por eso, porque puedes mirar la maldad de la gente, tan insensible, tan inmisericordia de la gente, realmente. Si él estaba asaltando, si él estaba haciendo una maldad, pero déjame decirte que la maldad con otra maldad no funciona. No, con la maldad no vas a acabar la maldad. No, hay cosas que solamente con lo opuesto vas a acabar. Y es algo por lo que se ha criticado mucho en México, pero en realidad la violencia no se apaga con más violencia. La violencia se apaga con el amor, con algo opuesto totalmente a eso. Y miré ese video, totalmente la gente inmisericordia. Los que se supone que deben de ser los buenos, tratando sin misericordia. Una cosa es el juicio, una cosa es la ofensa, el que te hayan ofendido, y otra cosa es no tener misericordia, estar insensible y no importarte golpear con lo que sea, no importarte que ya la persona está allí tirado, sin defenderse, sin nada, ya totalmente destrozado, y de todas maneras patearle la cabeza, de todas maneras hacer cosas así. Ese es un indicador, hermanos. Ese es un indicador de los tiempos en los que estamos viviendo. Es un indicador. Y oír los gritos de la gente, como la gente, dale, y dale más, y que se lo merece, y que esto, que lo otro. Algunos gritando y diciendo, ya, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, inmisericordia, insensible. Y estamos en esos tiempos. Es un indicador de que estamos viviendo unos tiempos en que la maldad realmente es maldad, en que está totalmente destapada, totalmente la gente no se esconde para hacer la maldad. Estamos en esos tiempos en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, así como dice su palabra. Entonces, estamos en esos tiempos. Y no hace falta ahondar en el tema para poder mirar el tema de las iglesias y el tema de muchas cosas, hermanos. Del aborto, el tema de muchas cosas. Estamos viviendo esos tiempos en los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y realmente
en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo ahorita, es el tiempo en que se está cumpliendo, es el tiempo del cumplimiento de muchas cosas. Y realmente hablando del pueblo de Israel, también es un indicador el pueblo de Israel para lo que viene, para lo que Dios nos ha mostrado. Y aquí en el versículo 17 dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. O sea, nos unió a eso, nos unió a la rica, para que pudiéramos aprovechar la rica savia. Dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese... 18, no te jactes contra las ramas. No te jactes, pues no te jactes contra las ramas. Si nosotros fuimos injertados, no nos vamos a jactar, como les decíamos hace ratito, no vamos a juzgar. No nos vamos a jactar, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. O sea, tú no eres nadie, por favor, otra vez. Tú no eres nadie. Ay, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, ya fueron descontradas. No, Dios tiene plan. Fue desgajado el pueblo de Israel, sí, para que los gentiles fuésemos insertados. Entonces, sepamos y distingamos que hay un plan. Que hay un plan que todavía no se termina todavía. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjate, no te ensoberbezcas, hermano, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si te ensoberbezques, pues, si te ensoberbeces. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Para con los que cayeron. Para los que cayeron, pero la bondad para contigo. La severidad para Israel y la bondad para los gentiles. Si permaneces, en esa bondad. Sí. Si permaneces, recuerden Juan lo que nos dice: vosotros sois los pámpanos. O sea, nosotros, si permaneciereis en mí, dice Juan. Sí, siempre. Si permaneciereis en mí. Entonces, esa es la condición, permanecer siempre, a Él. Siempre. Permanecer a Él. La permanencia, la fidelidad, la consistencia. Y ahí encontramos otro significado de la gracia. Encontramos otro punto de la gracia. Solamente tenemos que permanecer, hermanos. Así es. Permanecer. Por amor a Dios es que le servimos. Por amor a Dios es que decidimos hacer cosas para agradarlo a Él y para agradar a la iglesia, para servir a la iglesia. Servir. Pero permanecer es la clave. Sí. Permanecer. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, si no permaneces, vas a ser cortado. También serás cortado. 23. Amén. Entonces, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, si ellos no permanecieran en incredulidad, ahí es donde entra ya de nuevo la posibilidad. Si no permanecen en incredulidad, ellos van a ser también reinjertados. Así como la rama fue arrancada, fiel es Dios, poderoso es Dios, para volver a hacer en ellos una incisión y reinjertar al propio pueblo, que ahí permanecía. Y ahí volverá. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, nosotros, los gentiles, siendo olivo silvestre, ¿qué es un olivo silvestre? Es un olivo que da aceitunas, pero son aceitunas que no se pueden comer. Eso éramos nosotros. Pero fuimos injertados en el olivo que daba aceitunas buenas, aceitunas comibles, aceitunas de las cuales se saca el aceite de olivo, que es para todo bueno. Y delante del Señor es un aceite que es grato, agradable. Y no nos correspondía nada. No nos correspondía, éramos olivos silvestres, sí, éramos cualquiera. Pero miren lo que hizo Dios en el 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, es algo que no se tenía que haber hecho. En el buen olivo. Algo que no se tenía que, no iba una cosa con la otra, pero Dios lo hizo en contra naturaleza. ¿Cuánto más estos
que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea, hermanos, está bien claro. Está bien claro. Nosotros, Dios nos privilegió y Dios nos injertó. Y también Dios abre una puerta también a la reconciliación. Abre una puerta a que si tú estás alejado de Dios en este momento, tú puedes venir. Tú puedes venir y ser nuevamente adherido. Ser nuevamente a las ramas, hecho a las ramas. Así es que... adherido a la raíz. Una rama. Digo, sí, disculpen. Es tiempo. Es tiempo. Es el tiempo aceptable. Ahorita que lo estás escuchando, este es el tiempo. Regresa. Ven así como estás. Y te aseguro que no vas a permanecer así como estás. Dios te va a hablar y Dios te va a restablecer. Y te va a decir lo que tienes que hacer. Vamos a orar para dar por finalizado esta lectura, este estudio. Y deseamos que todos estén bien. Oremos por los enfermos también y oremos por cada uno si hay alguna necesidad. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia nuevamente, dándote muchas gracias por este pequeño estudio de tu palabra que pudimos tener. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos vuelves y nos dices que no nos ensoberbezcamos, que no nos creamos más que nadie, que no nos creamos más unos que los otros, que vivimos por tu misericordia, que Señor, tenemos una gracia realmente inmerecida. Y nos lo vuelves a repetir, Señor, porque sabes que nuestra tendencia es a ensoberbecernos. Ayúdanos, mis hermanos, Señor, si hay alguien que esté lejos de ti, Señor, que se haya alejado, que pueda regresar, que pueda restablecer su relación contigo en este momento, en este día. Señor, si hay algún hermano o hermana que esté enfermo o enferma, te pedimos que seas tú pasando tu mano poderosa, Señor. Seas tu mano pasándola poderosamente por su cuerpo y que pueda ser esta persona sana en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sé tú obrando. Tú nos mandas a que oremos, nos ordenas que oremos los unos por nosotros y eso es lo que estamos haciendo. Ayuda a nuestra congregación, ayuda a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quien sea, Señor, parientes, familiares que vayan a mirar este video, este estudio, Señor, que seas tocando y manifestándote. Que tú traigas unción fresca, Señor, y que ellos puedan ser, Señor, embalsamados con el aceite, con la unción del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por todo, gracias por la posibilidad, por el privilegio que tenemos de poder, Señor, compartir tu palabra con otras personas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Les amamos, les saludamos en el nombre de Cristo. Les enviamos un abrazo caluroso, Señor, fuerte. Un abrazo, Señor, hermanos, que reconforte. Esfuércese. Siga esforzándose. No escatime esfuerzos. Esfuércese por buscar la presencia de Dios en su vida. Esfuércese por amarlo, por hacer su voluntad y obedecerlo. Que eso es buscar la santidad. Es santificarse delante de Él en estos momentos difíciles. El Señor les bendiga. Seguimos a la orden ahí. Si usted tiene una gran necesidad o si usted tiene algo en lo que podamos ayudar como iglesia, como congregación o como personas, estamos aquí. Nosotros sabremos decirle sí o sabremos decirle por el momento no puedo, hermano, pero voy a buscar a ver quién puede ayudarte. Pero déjenos saber, hermanos. Amén. El Señor les bendiga a todos. Que tengan un hermoso y bendecido día. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amén.